buenas tardes a todos de nuevo, ¿qué tal? Fíjense, primero quiero hoy hablarles del examen para ver cómo se contestaban las preguntas, ¿verdad? Y de paso pues para recordar los temas, ¿verdad? Como para que reforzar ahí los contenidos que se vieron en esta parte. El examen pues tiene estas primeras preguntas sobre subgrupos, subgrupos abelianos, cíclicos, casos particulares, esta parte de grupos cíclicos, ¿verdad? Y esta parte de grupos de permutación. O sea, pues prácticamente de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? En estos primeros problemas me dan un grupo, en este caso un grupo particular, ¿verdad? Matrices, ahí les puse la simbología, pero por si no la recordaban, les puse ahí también que era, ¿verdad? Matrices de 2×2, con componentes reales, determinante distinto de 0, ¿verdad? O sea, invertibles, y con el producto usual de matrices, ¿verdad? Y se define un subconjunto H, ¿verdad? En G, ¿verdad? Son matrices de G, ¿verdad? Pero que tienen la particularidad que el determinante es un entero positivo, ¿verdad? Entonces este es un subconjunto de este, ¿verdad? Porque aquí están todas las que tienen determinante distinto de 0, y aquí solo están, dentro de todas esas, ¿verdad? Las que tienen determinante un entero positivo, ¿verdad? Entonces la pregunta es si H es un subgrupo de G, ¿verdad? Sí o no, y justificar, ¿verdad? Bueno, para ello, pues si uno piensa que sí lo es, pues hay que utilizar alguno de los tests que teníamos para ver si que un subconjunto es un subgrupo, ¿verdad? Y si se pensaba que no, ¿verdad? Que no es un subgrupo, entonces decir por qué, ¿verdad? Y aquí en efecto no lo es, ¿verdad? Este no es un subgrupo, y la razón es que si consideramos, déjenme abrir la pizarrita. De hecho, fíjense que el conjunto sí es cerrado, porque si multiplicamos dos matrices, ¿verdad? Cuyo determinante es un entero positivo, entonces por la propiedad de determinantes, que el determinante del producto es el producto de determinantes, entonces dos matrices que tienen un determinante, un entero positivo, el producto de ella, ¿verdad? También va a tener como determinante un entero positivo, ¿verdad? O sea que el conjunto sí es cerrado, pero no es finito, ¿verdad? Entonces, con solo ser cerrado no es suficiente, ¿verdad? Se ocupa también, si lo hacemos con el test de 2 pasos, que sea cerrado y que tengan inversos, ¿verdad? Que hayan inversos. Y la parte de los inversos es la que da problema, porque si tenemos una matriz, ¿verdad? A, con determinante, un entero positivo, digamos n, ¿verdad? La inversa, ¿verdad? Sí es un elemento del grupo, ¿verdad? Pero no es un elemento del conjunto, porque también por propiedades del determinante, el determinante, ¿verdad? De la inversa era el recíproco, ¿verdad? Era 1 sobre n en este caso. Y esto pues no necesariamente es un entero positivo, ¿ah? Entonces los elementos de este conjunto no necesariamente tienen un inverso, ¿verdad? Dentro del conjunto, por tanto pues no es un subgrupo, ¿verdad? Porque no tienen inverso, los elementos no tienen inverso. De hecho casi ninguno, ¿verdad? Solo ¿cuáles serían? Las que tienen determinante 1 o -1, ¿verdad? De la identidad, por ejemplo, ¿verdad? Y variaciones ahí de la identidad. Las que tienen determinante 1 o -1, ¿verdad? Serían las que sí cumplirían con todo, ¿verdad? Porque si solo tiene determinante 1 o -1, el producto de dos matrices que tiene determinante 1 o -1 va a ser otra que también tiene determinante 1 o -1. Y el inverso sería el recíproco de -1, ¿verdad? 1 entre 1 o 1 entre -1, que siempre va a ser 1 o -1, ¿verdad? Serían las únicas que sí, las que sí funcionarían. Pero en este caso no, ¿verdad? Por ejemplo, una matriz que tiene determinante 2, de hecho, solo son positivos, ¿verdad? Entonces solo serían las matrices que tienen determinante 1 positivo. Bueno, no, eso es, a ver, sí, en todo caso sería como una modificación de este conjunto, ¿verdad? Lo que les decía es que por lo menos dentro de este conjunto, las que sí cumplirían con eso serían las que tienen determinante 1 nada más, ¿verdad?
dentro de este conjunto. Pero una que tiene determinante 2, el problema es que la inversa va a tener determinante 1/2, ¿verdad? Y entonces ya no va a ser parte del conjunto, ¿verdad? Así que el primer problema era la respuesta no, ¿verdad? No es un subgrupo porque no hay inverso, ¿verdad? Este segundo también es sobre subgrupos, ¿verdad? Me dan un grupo cualquiera, H un subgrupo de G, un elemento arbitrario, pero fijo, esto es lo que se refiere es que puede ser cualquiera, pero una vez que se escoge, como que ya no se mueve, ¿verdad? Suena como un poco contradictorio, pero ese es el espíritu de la frase, ¿verdad? Un elemento arbitrario, pero fijo, o sea, cualquiera, pero una vez que lo escogí, ya no lo vuelvo a mover, ¿verdad? Se define este conjunto, si recuerdan en algunas partes habíamos visto este tipo de conjunto, ¿verdad? Aquí se le llama conjugado, pues un nombre que se le suele dar al conjunto, y pues hay varias preguntas, ¿verdad? Sobre él. Una, pruebe que este es un subgrupo, ¿verdad? Noten que el grupo original no es finito, ni H me dicen nada si es finito o no, entonces tengo que comprobar por lo menos, o sea, no es suficiente con comprobar que es cerrado, ¿verdad? Sino que o pruebo con el test aquel de 2 pasos, ¿verdad? O con el de 1 paso, ¿verdad? Entonces, vamos con el de 2 pasos. Para probar que es cerrado, entonces tomo 2 elementos en el conjunto, ¿verdad? Que son, los elementos son de esta forma, para H en H, ¿verdad? Entonces, para tomar 2, podríamos tomar un X, H1, X inversa, y otro X, H2, X inversa, ¿verdad? Entonces, llamémoslo así, X, H1, X inversa, X, H2, ¿verdad? X inversa, elementos del conjunto S, ¿verdad? X, H, X inversa. Entonces tomo 2 elementos en el conjunto. Si hago el producto de los dos, X con H1 con X inversa, ¿verdad? X con H2 con X inversa. Yo quiero ver si este producto también es un elemento de este conjunto, ¿verdad? Asociamos, se cancela X inversa con X, ¿verdad? Y me queda X por H1, H2 y X inversa, ¿verdad? Y de paso aquí también lo podemos asociar así, ¿verdad? Ahora, como por hipótesis, H es un subgrupo de G, ¿verdad? Entonces es cerrado, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, si H1 y H2 son 2 elementos de H, entonces H1 por H2, este también es otro elemento de H, ¿verdad? Puesto que H es un subgrupo. Noten que aquí, si solo dijera que H es un subconjunto, no podríamos decir eso, ¿verdad? Pero es un subgrupo, entonces es cerrado, y el producto de 2 elementos en el conjunto es otro elemento del conjunto, ¿verdad? Entonces, este elemento de todo, ¿verdad? X por X inverso, cumple los requisitos para estar en este conjunto, ¿verdad? Porque es X por un elemento de H, que es H1, H2, ¿verdad? Por X inverso. Entonces forma parte del conjunto, o sea que sí es cerrado, ¿verdad? Está en X por H por X inverso, ¿verdad? O sea que sí se cumple la cerradura. Los inversos, bueno, si tomamos un elemento de esto, ¿verdad? Y le calculamos su inverso, X por H1 por X inverso y el inverso de esto, ¿verdad? Por propiedades que hemos visto antes, el inverso como que le da vuelta, ¿verdad? A los elementos, entonces esto sería el inverso del inverso, ¿verdad? Por el inverso de H1, por el inverso de X, ¿verdad? Como que cambian el orden. Pero el inverso del inverso también por otras propiedades es X, ¿verdad? Entonces sería X por el inverso de H1 por el inverso de X. Nuevamente, como H es un subgrupo, por hipótesis, este elemento de aquí es un elemento de H, ¿verdad? Y entonces todo este completo, ¿verdad? X por este elemento de H por X inverso, satisface también el requisito para estar aquí, ¿verdad? Ser de la forma X por algo que está en H por X inverso, ¿verdad? Entonces este también está en el conjunto, ¿verdad? Y entonces por el teorema aquel que se llamaba test de 2 pasos para subgrupos, es cerrado y hay inversos, entonces es un subgrupo, ¿verdad? Se podía hacer también con el de un solo paso, ¿verdad? Entonces ahí habría que hacer algo como, recuerden que ese lo que decía es que si A y B estaban en el subconjunto que queremos ver si es subgrupo,
entonces había que comprobar que A por B inverso, ¿verdad?, también está en el conjunto. Entonces sería tomar, por ejemplo, estos dos, ¿verdad?, y comprobar que este por el inverso de este también está en el conjunto. Esa sería la otra forma. Compruebe también que si H es cíclico, entonces este también es cíclico, ¿verdad? Bueno, si H es cíclico, eso significa que tiene un generador, ¿verdad?, que es el conjunto de potencias de ese elemento. Entonces, yo quiero comprobar que esto implica que X por H por X inverso también va a ser cíclico, o sea que va a tener algún generador, pasa que no sé cuál, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hacemos es utilizar el hecho de que ya sé que H es cíclico. Entonces, si yo tomo un elemento, ¿verdad?, que está en el conjunto, aquí, ¿verdad?, solo le voy a llamar así, como solo me voy a referir a uno, no es necesario ponerle un subíndice. Aquí les puse porque ocupaba referirme a dos, ¿verdad?, un H1 y un H2. Aquí solo ocupo referirme a uno. Entonces, si tomo un elemento que está en H, ¿verdad?, como H es cíclico, eso significa que este H que está en H se puede escribir como una potencia del generador, ¿verdad? Entonces, X por H por X inverso, ¿verdad?, se puede escribir como X por A a la N, digamos, ¿verdad?, por X inverso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque H es cíclico, generado por A, estamos tomándolo aquí como que A es el generador, ¿verdad? Y eso significa que cualquier elemento que esté en H, ¿verdad? De hecho, este no está en H, sino en X por H por X inverso, ¿verdad? El que está en H es este de aquí. Entonces, como este H es un elemento de H y H es el cíclico generado por A, entonces este H se tiene que poder escribir como potencia de A, ¿verdad? Esto para algún entero n. Y bueno, esto lo podemos reescribir así, ¿verdad? Como X por A por X inverso, ¿verdad?, por X por A por X inverso, y así sucesivamente n veces, ¿verdad?, X por A por X inverso, ¿verdad? ¿Por qué funciona? Porque estos X inverso por X de en medio se cancelan, ¿verdad? Entonces todos los de en medio se cancelan y solo me va a quedar A por A por A por A n veces, ¿verdad? O sea, esto sería hacerlo n veces, ¿no? Es decir, que ese elemento entonces lo puedo escribir como X por A, ¿verdad?, por X inverso a la N, ¿verdad? Permítame que esto como que automáticamente está configurado para eso de sincronizarse. Bueno, esperar esos minutos ahí. Entonces la idea aquí, ¿verdad?, mientras se da eso, es que se reescribe, ¿verdad?, de manera que estos productos aquí de en medio, X inverso por X, como que se agregan ahí, ¿verdad? Es como estar agregando la identidad. Y se separa A, como está aquí n veces, se separa pues n veces, ¿verdad? Y entonces esto se puede escribir así, ¿verdad? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que cualquier elemento de X por H por X inverso se puede escribir como una potencia de este elemento de aquí. Es decir, ¿verdad?, esto implica que X por H por X inverso, ¿verdad?, el grupo cíclico generado por este elemento. X por A por X inverso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cualquier elemento del conjunto se puede escribir como una potencia de este elemento. Por tanto, este es un generador, ¿verdad? Y comprobamos lo que queríamos, ¿verdad?, que el hecho de asumir que este es cíclico también implica que este es cíclico, ¿verdad? El otro era, si H es abeliano, compruebe que este también es abeliano, ¿verdad? Ese es más simple todavía porque lo que queremos ver es que si operamos dos elementos, ¿verdad?, así como estos de acá, pues que conmutan, ¿verdad? O sea que si hacemos X por H1, digamos, por X inverso, por X por H2, ¿verdad?, por X inverso, yo quiero ver que lo puedo hacer en el otro orden, ¿verdad? Bueno, pero esto, nuevamente, por lo que estábamos haciendo aquí, ¿verdad?, esto de en medio se cancela y me queda entonces X por H1, H2, ¿verdad?, por X inverso. Pero aquí por hipótesis, H es abeliano, ¿verdad? Y estos dos, H1 y H2, son elementos de H, ¿verdad? Por tanto, estos conmutan, ¿verdad? Y entonces esto sería lo mismo que X por H2, por H1, por X inverso, y ahora lo volvemos a escribir así, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo, sería agregar ahí en medio, ¿verdad?, X inverso por X, ¿verdad? Así, X por H2, X inverso
inverso, ¿verdad? X, que es como agregar la identidad, el H1, ¿verdad? Y X inverso, ¿verdad? Bueno, realmente estoy agregando X, la identidad X inverso por X y asociando después, ¿verdad? Entonces lo que comprobamos es que estos dos elementos conmutan, ¿verdad? Es lo mismo hacerlo H1, H2 después, H1 primero, H2 después, que H2, H1 en el otro orden, ¿verdad? Por tanto, conmutan, ¿verdad? Esos elementos, y es cierto que asumir que H es abeliano, ¿verdad? Que se utiliza aquí, es necesario para que concluir, ¿verdad? Que estos elementos de este conjunto también conmutan, ¿verdad? Y por último, este inciso de solo es como para ver si se comprende cómo funciona este grupo, ¿verdad? Se toma un caso bien particular, G a Z6, ¿verdad? Los enteros módulo 6, y H al subgrupo de Z6 formado por 0, 2 y 4, ¿verdad? Y se toma como el elemento X, que como decía, puede ser cualquiera, pero aquí se está considerando uno en particular, 3, ¿verdad? Y ya sé que este no lo voy a mover, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es construir este conjunto. ¿Cuál sería este, verdad? En el caso de que estoy en Z6 y que utilizo como subgrupo a este, ¿verdad? 0, 2, 4, se puede comprobar que el subgrupo, ¿verdad? Es finito, con solo ver que es cerrado, pues es suficiente, ¿verdad? 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, módulo 6 es 2, ¿verdad? 2 más 4, 6, módulo 6 es 0, ¿verdad? O sea, si uno hace todas las operaciones posibles ahí, se ve que sí es cerrado, ¿verdad? Se toma entonces como fijo a este 3. Noten que aquí en este grupo estos productos se vuelven suma, ¿verdad? Porque aquí, como este G es un grupo arbitrario, ¿verdad? Un grupo cualquiera, no tenemos como que información sobre cuál es la operación, entonces se escriben como producto, ¿verdad? Pero en este caso, que es una suma, esta operación sería así, ¿verdad? X más, ¿verdad? H más el inverso de X, que incluso si lo queremos escribir como en notación así sumativa, lo podríamos escribir así, ¿verdad? Más menos X, ¿verdad? Pero bueno, no es necesario, podríamos denotarlo siempre como X inverso, ¿verdad? Pero entonces en ese caso tenemos como conjunto H, ¿verdad? A 0, 2 y 4, ¿verdad? Y como el X tenemos a 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el inverso de X? ¿Verdad? O ya sea, como les digo, escrito así o así, ¿verdad? No causa eso tanto problema. Bueno, tengo que a 3, ¿verdad? Para que me dé 0. Módulo 6, ¿verdad? Le faltaría 3, ¿verdad? O sea que el inverso de 3 es el mismo, ¿verdad? 3 más 3 es 0, ¿verdad? Módulo 6. 3 más 3, 6. Módulo 6, 0, ¿verdad? Bueno, entonces el inverso de 3 es el mismo, y entonces el conjunto ese, ¿verdad? X por H por X inverso, ¿verdad? Como les digo, de repente aquí convendría más escribirlo así, ¿verdad? Pero bueno, hagámoslo con los elementos por lo menos. Entonces sería cada elemento del H, ¿verdad? Hacerle esta operación, o sea, hacerle 3 más 0, ¿verdad? Más el inverso de 3, que es 3, ¿verdad? A este hacerle lo mismo, ¿verdad? 3 más 2 más el inverso, que es 3, ¿verdad? Y el último, 4, ¿verdad? 3 más 4 más el inverso, que es el mismo, ¿verdad? Hacemos esas operaciones, calculamos los resultados, 3 más 3, ¿verdad? De hecho, noten que en este caso me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque este grupo es abeliano. Entonces, estas operaciones aquí realmente yo las puedo conmutar y operar X con X inverso, ¿verdad? Esto se va a cancelar y solo me va a quedar H, ¿verdad? O sea, aquí, como es módulo 6, 3 más 3 es 6, módulo 6, 0. O sea, que es como que estamos sumando 0, ¿verdad? O como operar la identidad, ¿verdad? El elemento con su inverso me da la identidad. Así que en este caso, ese grupo siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Cuando haga esta operación. Y de hecho esto funcionaría similar en cualquier grupo abeliano, ¿verdad? Porque estas operaciones, ¿verdad? Así como acá, esto yo los puedo mover como quiera, ¿verdad? Entonces X con X inverso siempre se va a cancelar, ¿verdad? Y solo me va a quedar el mismo, ¿verdad? De repente, para quizás solo haberlo visto un poco más interesante, pude haber preguntado aquí con un grupo no abeliano como este, ¿verdad? Considerar un subgrupo, considerar algunos elementos. Lo único es que este no es infinito, no es finito, ¿verdad? Este grupo es infinito, entonces quizás con algo como S3 o D4, que
son grupos finitos y no abelianos, ¿verdad? Pero bueno, solo era para ver si entendían qué significa este conjunto, ¿verdad? En este de acá, fíjense que este primer inciso no me fijé, lo planteé mal. Aquí realmente tenía que haber puesto a la 20. Así como está planteado, no es que no se puede, sino que hay que hacer otras argumentaciones que no era el objetivo de lo que quería ir realmente. Aquí solo quería ver que entendían las propiedades de los grupos cíclicos, ¿verdad? Acá, fíjense, lo que está diciendo es que tengo que el orden, de hecho, preguntas así como estas estaban en la prueba, ¿verdad? Que el orden de A a la 20 es 10, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir que el grupo cíclico generado por A a la 20 tiene 10 elementos, ¿verdad? Las potencias de A a la 20, A a la 20, A a la 40, A a la 60 y así, ¿verdad? Si aquí le hubiera puesto la cantidad de subgrupos del generado por A a la 20, como es un grupo cíclico, solo era de utilizar el teorema fundamental, ¿verdad? Que me decía, para cada divisor, ¿verdad?, del orden del grupo, va a haber un subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, como el grupo tendría tamaño 10, entonces cada divisor de 10 serían 1, 2, 5 y 10, son 4, ¿verdad? La respuesta a este sería 4 si le hubiera puesto el 20 aquí. Pero bueno, como no se lo puse, a todos les voy a dar estos 3 puntos de este inciso de acá, porque realmente no lo planteé como quería, ¿verdad? Así se puede responder así como está, pero como les digo, ahí habría que hacer otras cosas que más se vuelve como una cuestión de ver propiedades de los enteros y del máximo común divisor y eso, ¿no? Los demás sí, el orden de A a la 5, sabiendo que el orden de A a la 20 es 10, aquí sí se puede, porque lo que hago es ir operando, ¿verdad? A a la 5 varias veces hasta que me dé, si el orden de A a la 20 es 10, significa que A a la 20 por A a la 20 por A a la 20, 10 veces, ¿verdad? Me da la identidad. Y que no hay otro entero más pequeño que cumple con eso, ¿verdad? Eso significa que el orden sea 10, ¿verdad? Que no hay otro entero más pequeño tal que este elemento operado esa cantidad de veces me dé la identidad. Entonces, esto de acá, en otras palabras, lo que significa es que ¿qué era? 20, ¿verdad? Operado 10 veces, o sea, a la 20, a la 10, o sea, a la 200, ¿verdad? Me da la identidad. O sea que el grupo en el que estamos trabajando, un caso particular podría ser Z200, ¿verdad? Que en Z200 existe un elemento de orden 200, 1, por ejemplo, ¿verdad? Y 1 a la 200, o sea, 1 operado, sumado en ese caso 200 veces, me daría la identidad. Bueno, entonces, ¿cuál sería el orden de A a la 5? Sería, como les digo, ir operando A a la 5 por A a la 5, ¿verdad? La cantidad de veces necesarias para que me dé A a la 200, ¿verdad? Quiero que me dé A a la 200 y yo ya sé que esto me va a dar la identidad. Y nuevamente, no puede haber un entero más pequeño que cumpla con eso, porque entonces este no sería el orden, este 10 no sería el orden de este elemento, ¿verdad? Recuerden que en la definición de orden se establece eso, ¿verdad? Que es el entero más pequeño, tal que se satisface que ese elemento operado esa cantidad de veces me da la identidad, ¿verdad? Bueno, entonces solo sería dividir prácticamente, ¿verdad? 200 entre 5, 40, tendría que hacer 40 veces esto, ¿verdad? Para que me dé 200 y entonces el orden de A a la 5 sería 40, ¿verdad? En la última pregunta decía el orden del grupo cíclico generado por A a la 10. Aquí nuevamente esta pregunta más que todo es para comprender que, bueno, para ver si comprenden que el orden de este grupo es el mismo orden de A a la 10. O sea que estas dos preguntas B y C son idénticas, realmente, ¿verdad? Lo único es que pues cambia, aquí es A a la 5, aquí es A a la 10. Entonces, ¿cuántas veces tendría que operar A a la 10 para que me dé A a la 200? 20 veces, ¿verdad? Entonces, el orden del grupo cíclico generado por A a la 10, ¿verdad? Que realmente es el mismo orden de A a la 10, sería 20, ¿verdad? Tendría que operar 20 veces A a la 10 para que me dé A a la 200, que es la identidad, ¿verdad? Fíjense que estas, pues, bueno, si se recordaban esas propiedades, pues se hacían rápido.
Y este inciso A, como les digo, no me fijé ahí, y eso que leí el examen, no me fijé que aquí no le puse el 20. Ok, creo que en la prueba, si les, no sé, a alguno puede ser que le haya aparecido la pregunta así, pero si aparecía así, realmente era de selección, creo, ahí en la prueba había que escoger ninguna de las opciones que se daban ahí, me parece, no recuerdo. Este último sobre S6, ¿verdad? Grupos de permutaciones, pues también es una imitación de algunas preguntas que les hice en las pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son todos los posibles órdenes de los elementos de S6? Bueno, en S6, ¿verdad? Ya sabemos que en general, más bien en SN, todas las permutaciones las podemos escribir como productos de ciclos disjuntos, ¿verdad? Entonces, este era el caso que había que ver, ¿verdad? Vámonos acá para recordar. Había que ver las posibilidades, ¿verdad? Que era esto de aquí. Por ejemplo, la pregunta es idéntica a esta, solo que aquí está en S7, ¿verdad? Entonces se ven todas las posibilidades que se pueden dar aquí, ¿verdad? Como es en S6, es un poco más pequeño. Entonces tendría una permutación que tenga los 6 elementos, ¿verdad? Esa es una posibilidad. La otra es que sea una permutación con 5 elementos, ¿verdad? Un ciclo de longitud 5 por uno de longitud 1, que bueno, no sería necesario ponerlo, pero solo como para ver que se completa 6, ¿verdad? Podría ser un ciclo de longitud 4 por un ciclo de longitud 2, ¿verdad? Podría ser un solo ciclo de longitud 4, ¿verdad? Por 2 de longitud 1, ¿verdad? O sea, un solo ciclo de longitud 4. Y así, ¿verdad? Un ciclo de longitud 3 por uno de longitud 3, uno de longitud 3 por uno de longitud 2, por el de 1, ¿verdad? Uno solo de longitud 3, ¿verdad? Uno de 2 por uno de 2 por uno de 2, ¿verdad? Dos que solo sean de longitud 2, ¿verdad? Y 2 de longitud 1 para que me den las 6, ¿verdad? Uno de longitud 2 y serían 4 de longitud 1, ¿verdad? Y pues solo falta el de longitud 1 que sería la identidad. O sea, les digo, repetir esto que se hacía aquí en el libro. Y entonces, en cada caso, de hecho aquí no les puse, ¿verdad? Sería 3 veces de longitud 1, aquí sí no hace falta, aquí sí está, ¿verdad? Para que esté así como igual a como se hizo aquí. Entonces, recuerden que el orden de las permutaciones eran el mínimo común múltiplo de las longitudes de su descomposición en ciclos disjuntos, ¿verdad? Aquí se está asumiendo que estas son las formas de escribir los ciclos, ¿verdad? Las permutaciones, pero ya de manera que estos sean ciclos disjuntos, ¿verdad? Entonces solo calculamos el orden de cada una de ellas, ¿verdad? Esta sería de orden 6, estas serían de orden 5, esta sería mínimo común múltiplo entre 4 y 2, ¿verdad? 4, mínimo común múltiplo entre 4, 1 y 1, 4, ¿verdad? Entre 3 y 3 es 3, entre 3 y 2 es 6, ¿verdad? Entre 3, 1 y 1 sería 3. Aquí mínimo común múltiplo 2, mínimo común múltiplo 2, mínimo común múltiplo 2 y 1, ¿verdad? Entonces los posibles órdenes, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Verdad? Serían los posibles órdenes de los elementos de S6. ¿Verdad? Y no habrían más posibilidades. Siguiente, la cantidad de elementos de orden 4. Eso está relacionado con esto, ¿verdad? Aquí ya tengo cuáles son los posibles elementos de orden 4. Entonces hacemos aquella problema de conteo, ¿verdad? De cuántas formas se puede dar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá, ¿verdad? Para este, tengo 4 factorial opciones, ¿verdad? Para este primer ciclo. Y decíamos cuando estábamos estudiando eso que cada uno de esos ciclos se está contando 4 veces, ¿verdad? Porque era lo mismo decir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que solo correrlo, ¿verdad? Poner 2, 3, 4 y 1, ¿verdad? Estos dos ciclos son la misma cosa, ¿verdad? Entonces, esto se puede hacer de 4 veces diferente, ¿verdad? De 4 distintas formas. Y entonces dividimos entre 4, ¿verdad? Para no contar 4 veces el mismo, ¿verdad? Para este de acá, pues habrían 2 factorial y nuevamente lo dividimos entre 2, o sea que aquí realmente ya solo habría una opción, ¿verdad?
porque serían ciclos como este, ¿verdad? Pero lo mismo que este, ¿verdad? Pero si ya agoté 4 números acá, ¿verdad? Y solo me quedan 2 posibilidades para el otro, ¿verdad? Para este de aquí, pues realmente solo tengo una opción, ¿verdad? Para este de acá. Entonces de este tipo habrían 3 por 2, 6, ¿verdad? 6 opciones, porque esto se cancela, 4 entre 4 se cancela y solo me queda 3 por 2, o sea, 6. De estas habrían 6 y de estas otras habrían 4 factorial entre 4, ¿verdad? Y pues aquí habrían, si ya gasté 4 opciones acá, pues habrían 2 opciones para aquí, ¿verdad? Y una opción para acá, ¿verdad? Aquí no es necesario hacer la división, ¿verdad? Porque cada una de las permutaciones estas las estoy contando una única vez. Entonces se cancela 4, me queda 6 por 2, habrían 12 de estas, ¿verdad? Vamos a ver. No, de hecho no es necesario contar esto, ¿verdad? Porque esta realmente es la identidad. Entonces más bien solo es de contar estas de aquí, ¿verdad? Y no es necesario contar esto. Porque recuerden que estas de longitud 1 lo que representan es la identidad. Realmente no importa qué pongamos ahí, ¿verdad? Siempre estaríamos contando la misma permutación. Entonces solo serían 3 por 2, o sea 6 también, ¿verdad? Entonces hay 6 de estas, 6 de estas otras, o sea que en total habrían 12 permutaciones de orden 4, ¿verdad? En ese 4, en ese 6, ¿verdad? Este es problema de conteo realmente, ¿verdad? Pero pues se hace bastante cuando está trabajando aquí con permutación. Recuerden que ahí hay muchas opciones, ¿verdad? Preguntaba uno de ustedes ahí en el examen que eh, si hay una, como que había encontrado una fórmula para hacer eso en general, pero pues, si hay una fórmula me imagino que debe ser bien fea porque ha de depender de, caso tal, ¿verdad? Si el caso es tal, entonces tal cosa. Si el caso es tal otra cosa, y así, ¿verdad? Depende realmente de cuál es la situación que se está considerando. La última, el orden de esta permutación. Noten que aquí estos dos ciclos no son disjuntos, ¿verdad? Tienen al 1 como elemento en común, entonces no puedo decir aquí el orden de esta permutación es el mínimo común múltiplo entre 3 y 3, que son las longitudes. No, ¿verdad? Puede ser que al final sí de eso, ¿verdad? Pero así de entrada no lo puedo decir porque estos ciclos no son disjuntos. Entonces lo que hago primero es escribir esta permutación como producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 3, 5, 1, 4, 2. 1, 3, 5, 1, 4, 2. Entonces, para escribirla como ciclos disjuntos, lo que podemos hacer es escribirla como en la notación aquella matricial grande, ¿verdad? Y después pasarla a ciclos disjuntos. Esa sería una forma, ¿verdad? De repente práctica, ¿verdad? Estamos en S6, ¿verdad? Todos los incisos esos son con respecto al mismo problema, ¿verdad? Estamos en S6, determine estas 3 cosas, ¿verdad? Entonces, vamos calculando las imágenes. Imagen de 1, aquí la imagen de 1 es 4 y aquí la de 4 es 4 porque no aparece, ¿verdad? O sea que en la composición la imagen de 1 es 4. Aquí la imagen de 2 es 1 y aquí la imagen de 1 es 3, o sea que acá la imagen de 2 es 3. La imagen de 3 aquí es 3 porque no aparece y aquí la imagen de 3 es 5, ¿verdad? O sea que aquí la imagen de 3 es 5. La imagen de 4 aquí es 2 y aquí la imagen de 2 es 2, o sea que aquí va 2. La imagen de 5 es 5 y aquí la de 5 es 1. Y bueno, rellenando el espacio, 1, 2, 3, 4, 5, falta 6, ¿verdad? La imagen de 6 es. Y ahora entonces la escribo como ciclo disjunto. Voy en orden, la imagen de 1 es 4, me voy a 4, la imagen de 4 es 2, me voy a 2, la imagen de 2 es 3, me voy a 3, la de 3 es 5, y me voy a 5, la de 5 es 1, ahí se cierra el ciclo. Entonces sería un solo ciclo de longitud 5 y por tanto su orden, ¿verdad? Sería 5, ¿verdad? La longitud del único ciclo que aparece. O sea que en este último caso la respuesta sería, esta permutación tiene orden 5. Si se fijan, bueno, estando pues preparado se respondía bastante rápido a las preguntas, pero claro, ¿verdad? Eso depende de qué tanto hayan estudiado o no, o hayan practicado, ¿no? Sí, hay lástima que este no me fijé que no lo escribí bien, ¿verdad? Y eso a veces genera confusión ahí en el
examen y por eso pues en este inciso les voy a dar los 3 puntos a todos porque no lo planteé bien realmente. Ok, no sé si tienen alguna consulta sobre el examen. Se los voy a tratar de revisar esta semana, ¿verdad? Para ponerles la nota ahí siempre en el campus, ¿verdad? Para manejar todo lo de las notas ahí en el campus. Bueno, si se fijan, pueden esperar para el segundo examen, pues algo similar. Si se fijan las preguntas aquí, no hay una locura ahí como súper enredada que a saber de dónde se la sacó, ¿verdad? Son cuestiones de las que hemos trabajado en clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en teoría, las personas que han trabajado las tareas, pero las han hecho ustedes, ¿verdad? De manera que los problemas, aunque lo haya copiado, por ejemplo, pero lo haya entendido, por lo menos, ¿verdad? Si uno ha entendido las tareas, todo esto, pues definitivamente lo puede hacer, ¿verdad? En la tarea, más bien, en las tareas hay algunos problemas mucho más difíciles que esto, ¿verdad? Entonces, ahí el mensaje es, pues, traten de entender bien las tareas y realmente no van a tener problemas en estos exámenes, ¿verdad? Recuerden que se puede responder un examen, ¿verdad? En caso de que, pues, sientan que no les haya ido bien, pues todavía hay chance de responder al final. Eso sí, solo se puede responder uno, ¿verdad? Entonces, si no les fue bien ahorita, pues, segundo tiene que ir bien a uno para en la reposición, pues, tratar de recuperarse ahí. Ok, tenemos que avanzar. Recuerden que ya habíamos terminado este capítulo 6, ¿verdad? De isomorfismos. Pero les dije que íbamos a dar un poco de tiempo para la prueba sobre esto. Lo vamos a dejar para, creo que el próximo lunes sería un buen día. Pero bueno, este capítulo ya habíamos terminado. Déjenme asegurar. Sí, ¿verdad? Ya habíamos llegado hasta acá. Entonces, bueno, tenemos que avanzar. Nos vamos al capítulo 7, que habla de coconjuntos. Fíjense que aquí la traducción así textual de cosets, pues sería coconjunto, pero se escucha un poco extraño. Sí, dígame. Quería ver si subió la clase 2 de la semana 7 que nos... Bueno, ya que me recordaste, lo voy a verificar. Okay. Pero sí, seguramente si me estás preguntando, pues seguramente no, se me olvidó, ¿verdad? Entonces lo voy a verificar hoy, después de... O sea, si no la subí, voy a tratar de subirla junto con esto. Sí, les decía, aquí la traducción textual sería coconjunto, ¿verdad? Que está un poco extraña. Entonces vamos a utilizar, si no me equivoco, fíjense que aquí este autor menciona Herstein, que es otro de los libros que les recomendé, ¿verdad? Que es el que está en español, ¿vale? Herstein, por ejemplo, le llama, en vez de coconjuntos, coclases, en esa versión que está traducida. O sea, que realmente no sería Herstein, sino que quien lo tradujo el libro de Herstein, ¿verdad? Le llama coclase. Entonces, nosotros le vamos a llamar coclases también. Sepan entonces que cuando digo coclase, me refiero a esto de coset, o conjunto, ¿verdad? También se le suele llamar clases de equivalencia, pero bueno, está más grande todavía el nombre y de hecho, según, si no me falla la memoria, más bien así creo que es que le dice Herstein, clase de equivalencia. Coclase, pues no sé, no recuerdo de dónde es que no sé, quizás aquí utiliza las dos, coclase y clase de equivalencia, no recuerdo la verdad. Pero bueno, entonces nosotros vamos a utilizar coclase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una coclase? Es un conjunto. Fíjense, tengo un grupo, H, un subconjunto no vacío del grupo. H, fíjense que acá solo es un subconjunto no vacío, ¿verdad? G es un grupo, H, un subconjunto no vacío, ¿verdad? Para cualquiera, dice en G, el conjunto de productos A por H, para H en H, se denota así. Esto es similar, fíjense, aquí está nuevamente aquel conjunto que estaba ahí en el examen, ¿verdad? El X por H por X inverso. En esta definición aparece otra vez, entonces, pero aparecen otros dos conjuntos aquí, los A por H, ¿verdad? A por H, que son los A por H, donde H está en H. Aquí este A haría las veces del X, ¿verdad? Que estaba acá, ¿verdad? Y de manera similar se puede definir el conjunto H por A, ¿verdad? Que son todos los productos de la forma H por A, donde H está en H, ¿verdad?
y este otro, ¿verdad? Que era el que les digo que estaba ahí en el examen, ¿verdad? Estos solo son definiciones de conjuntos, ¿verdad? Noten que simplemente se está diciendo, estoy en un grupo, tengo un subconjunto no vacío, ¿verdad? Del grupo, tomo un elemento del grupo, como decía ahí en el examen, arbitrario, pero fijo, o sea, una vez que ya lo escogí, ya no lo muevo, ¿verdad? Y a partir de ello, entonces, defino estos tres conjuntos, A por H, H por A y A por H por A inverso, ¿verdad? Luego dice, cuando H es un subgrupo, ¿verdad? Y aquí si ya le están dando ya como más condiciones a H, en esta definición de arriba, H simplemente es un subconjunto no vacío, ¿verdad? Ahora, cuando H es un subgrupo de G, al conjunto este, A por H, se le llama coclase izquierda de H en G que contiene A. Fíjense que está bien grande ese nombre, entonces al final esta, la forma abreviada de decirlo es la coclase de A, ¿verdad? Cuando estemos trabajando con esto, el H ya se va a saber cuál es, entonces realmente lo que va a interesar más, o como que lo que va a definir qué coclase es la que estamos definiendo, va a ser el elemento A, ¿verdad? Entonces al conjunto este, AH, se le llama la coclase, de hecho en Herstein, por ejemplo, le llaman coclase lateral izquierda de A, ¿verdad? Nosotros solo vamos a decirle, ya vamos a ver por qué más adelante, solo le vamos a llamar la coclase de A, ¿verdad? En el otro caso, pues como esperaríamos, a esto se le llama coclase lateral derecha, ¿verdad? De A, ¿verdad? Aquí pues lo hacen más específico, ¿verdad? Coclase derecha de H en G que contiene A. Está bien largo eso, ¿verdad? Entonces coclase derecha de A, ¿verdad? Coclase izquierda y coclase derecha, ¿verdad? Como les digo, cuando estemos ahí, por ejemplo, en casos particulares como esto, no va a haber pérdida de cuál es H, entonces lo que sí va a ir variando, ¿verdad? Va a ser este elemento de aquí, que sería el A. O sea que el A es el que me define qué es qué, ¿verdad? En esto de las coclas. Luego dice, en este caso al elemento A se le llama representante de la coclase, y eso sí, así lo vamos a llamar, ¿verdad? O sea que acá el representante de esta coclase sería esta permutación 1-2, ¿verdad? Observen que acá pasa lo que les decía, ¿verdad? Que en adelante, cuando se van definiendo otras cosas aquí relacionadas con grupos, los ejemplos que se utilizan son los que hemos venido trabajando, ¿verdad? Los SN, T4, los que estaban en aquella tablita aquí al inicio, ¿verdad? Que describía como grupos importantes, ¿verdad? Los ZN, o sea, los grupos que hemos venido trabajando son los que van a ir apareciendo aquí. Ah, fíjense, estamos definiendo tal cosa, por ejemplo, en S3, tal cosa, ¿verdad? No me extrañaría, aquí está D4, fíjense, tal cosa. En Z9, tal cosa. Entonces, es importante, ¿verdad? Para entender de acá en adelante, podríamos decir desde el capítulo anterior, desde el capítulo 6 en adelante. Es importante que no es que seamos expertos en decir, S3, yo ya sé todo lo de S3, no, pero sí tener una noción, ¿verdad? S3, ya sé que se refiere a las permutaciones de conjuntos de 3 elementos, ya sé cómo se operan, ¿verdad? Las permutaciones, si me toca calcular un inverso, ya sé cómo hacerlo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? O ya sé por lo menos buscarlo, por ejemplo, en T4, bueno, ocupo hacer tal cálculo, bueno, ya sé que allá en el capítulo 1 era, ¿verdad? Estaba la tabla para operaciones en T4. Si aparece A4, aquel grupo alternante, pues ya sé que allá en el capítulo 5 está la tabla para la operación en A4 y así, ¿verdad? O sea, tengan eso presente, que desde este capítulo 6 en adelante, todos los ejemplos que se utilizan son esos grupos que hemos venido trabajando en los capítulos anteriores, ¿verdad? Fíjense que más hay en la definición, dice, se utiliza los símbolos estos como de barras, de valor absoluto, ¿verdad? Para denotar el número de elementos en el conjunto, o sea, la cardinalidad, ¿verdad? O sea, esto denota la cardinalidad del conjunto H, ¿verdad? Noten entonces que para llamar las coclases, aquí en la definición, está un poco larga la definición, ¿verdad? Pero noten detalles importantes. Aquí arriba solo se definieron los conjuntos. Para definir los conjuntos, solo es necesario que H sea un subconjunto, ¿verdad? Pero para llamarle coclase, ahí sí ocupamos que H sea un subgrupo,
de G, similar a como ocurría aquí, ¿verdad? H tiene que ser un subgrupo de G y en base a eso pues se hacen otras cosas ahí, ¿verdad? Entonces aquí también, ¿verdad? Para poder llamar la coclase, ocupo que H sea un subgrupo de G. No cualquier subconjunto, sino un subgrupo, ¿verdad? Ojo, fíjense que no dice, por ejemplo, aquí no dice que AH sea o no un subgrupo, como aquí en el examen, ¿verdad? Que nosotros aquí comprobamos que esto era un subgrupo, ¿verdad? Aquí no está diciendo eso, ¿verdad? Simplemente el conjunto tal, ¿verdad? Se le llama de tal manera, ¿verdad? Solo está poniéndole nombre, ¿verdad? En el caso de que H sea un subgrupo, a esto pues le llamamos coclase izquierda de A, ¿verdad? Y como les digo, incluso solo le vamos a decir coclase de A porque, bueno, ya vamos a ver más adelantito por qué. Observemos este ejemplo, ¿verdad? Tengo S3, ¿verdad? Tengo como subgrupo a este, ¿verdad? Noten que es un subgrupo porque tiene a la identidad, solo tiene una permutación que es un ciclo de longitud 2, cuyo inverso es el mismo, ¿verdad? Y entonces esto es un grupo, ¿verdad? Es cerrado, ¿verdad? Y entonces es un subgrupo. El inverso de este es el mismo. Entonces dice las coclases izquierdas de H en G son las siguientes. Acá fíjense que para decir cuáles son estas coclases, pues aquí ocupo un poco de cómo funcionaba S3. Les voy a abrir el libro otra vez en otra ventana aparte para no moverme de aquí, sino que irme ahí a donde estaba la descripción esa de S3 que se hizo aquí en el libro, porque si no, pues uno no entiende bien esto, ¿verdad? Entonces, fíjense, nos vamos al capítulo de permutaciones, donde se describía S3. Aquí estaba, ¿verdad? El grupo S3, ¿verdad? Fíjense, los elementos eran estos, alfa, alfa al cuadrado, beta, alfa por beta. Lo único que incluso aquí estaban escritas todavía las permutaciones como en la notación esta matricial, bueno, así le llamamos, ¿verdad? Matricial. Veamos aquí si más adelante hablan de él como ciclos. Creo que por aquí era. No, esto era en S6. Debe estar aquí en algún ejemplo. Si no, pues por lo menos tomamos esas que estaban en la notación esa matricial y las escribimos como ciclo, ¿verdad? A ver. ¿Y por qué no lo vuelven a mencionar aquí? Aquí lo que mencionan es A4, ¿verdad? A4 y A5 creo. A ver, no, D5 es el otro. Ok, no, entonces tomemos esa, por lo menos la definición esa que dan aquí, ¿verdad? Que es escribir las permutaciones de S3 como así en la notación esta matricial, ¿verdad? Entonces, fíjense, alfa, vamos a escribir un poco acá. Alfa sería, según la definición que se tiene ahí, escrita como ciclo, ¿verdad? 1 lo manda a 2, 2 lo manda a 3 y 3 a 1. Entonces sería 1, 2, 3, ¿verdad? La imagen de 1 es 2, la imagen de 1 es 2, la de 2 es 3, ¿verdad? Y luego la de 3 es 1, ¿verdad? La de 3 es 1. Alfa al cuadrado, escribámoslo así como ciclo también, ¿verdad? Sería 1, la imagen de 1 es 3, ¿verdad? La imagen de 1 es 3 y la de 3 es 2 y luego la de 2 es 1, ¿verdad? Sería 1, 3, 2. 1, 3, 2. Luego beta, la de 1 es 1, fíjense, entonces solo hay que poner la de 2 es 3 y la de 3 es 2, o sea sería 2, 3 el ciclo, ¿verdad? Beta sería 2, 3. Luego ponen aquí alfa por beta, ¿verdad? Alfa por beta es la imagen de 1 es 2, la de 2 es 1, la de 3 es 3. Entonces sería la de 1 es 2, ¿verdad? La imagen de 1 es 2, la de 2 es 1. Y alfa al cuadrado por beta, alfa al cuadrado por beta sería la imagen de 1 es 3, la de 3 es 1 y la de 2 se queda fija. O sea que solo sería 1, 3, ¿verdad? 1, 3. Ok, entonces estas 5 junto con la identidad, ¿verdad? Que podemos denotarla así, ¿verdad? Serían los 6 elementos de S3, ¿verdad? Ahora, entonces, estamos considerando aquí, ¿verdad? En este ejemplo, al subconjunto o subgrupo más bien, ¿verdad? De S3 formado por 1 y 1, 3, ¿verdad? Bueno, este ya no lo voy a ocupar, creo.
Bueno, si la ocupo la vuelvo a abrir para que no me estorbe ahí, no me confunda. Ah, por cierto, ahorita que veo el correo fíjense que ahí en el examen alguien me preguntó por qué me envió un correo y yo le digo, pero no lo he visto. Y es que no sé por qué muchos de los correos que me han enviado últimamente se me estaban yendo aquí a spam, o sea, a correo no deseado, no sé por qué. Ya los quité de ahí, los que me habían caído ahí, entonces les digo por si alguno me ha escrito un correo y no lo he contestado, ¿verdad? Es porque se venía para acá y pues hasta ese día del examen me di cuenta de eso, pero ya que pasó eso, pues ahora me voy a fijar, ¿verdad? Si es que hay correos aquí en spam. Una vez que aparecen y yo le doy aquí que no es spam, pues ya después no hay problema, ¿verdad? Pero les digo, ¿verdad? Por si me han escrito algo, no les contesté, era porque estaba ahí, ¿verdad? En este punto no sé si ya valga la pena contestar algo ahí, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, ¿verdad? Me vuelven a escribir en el caso de que se ocupen que les conteste ahí, ¿no? Porque había unos correos ahí que eran incluso de hace como un mes. Yo no me di cuenta nunca que recibí ese correo hasta el día de examen, ¿verdad? O sea, hasta el jueves. Y porque creo que fue ella, Yanis, que me dijo, no, yo le envié un correo donde le pregunté tal cosa. Y yo no lo vi. Y era por eso, porque estaba ya en spam, ¿verdad? Así que escríbanme acá, ¿verdad? Pues no sé por qué pasó eso, ¿verdad? De que se fueron a spam, pero síganme escribiendo acá y pues voy a estar chequeando ahora más eso para responderles, ¿verdad? A sus consultas. Ok, entonces fíjense, los elementos que se ponen aquí, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, son precisamente los diferentes elementos de S3, o sea, esos son los A, digamos, de aquí de la definición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se utiliza la definición, aquí lo están haciendo por la izquierda, ¿verdad? Entonces, los conjuntos serían elementos de esta forma. Tomar el A que está aquí, ¿verdad? Y operarlo con todos los elementos de H. Los elementos de H son estos, ¿verdad? Entonces, si los opero por la identidad, pues no les hago nada, o sea que ese conjunto sigue siendo el mismo, ¿verdad? Cuando opero por la identidad. Cuando opero con 1, 2, entonces lo que hago es que cada elemento de aquí lo opero, pues, le hago la composición con 1, 2. Entonces fíjense, 1, 2 con la identidad es el mismo. 1, 2 con este de acá, pues aquí está escrito, fíjense, y aquí se simplificó, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, se hace la composición, ¿verdad? La imagen de 1 aquí es 3, acá la de 3 es 3, o sea que la de 1 es 3, ¿verdad? La imagen de 3 dice acá que es 2 porque la imagen de 3 aquí es 1 y aquí la imagen de 1 es 2. O sea, sí, la imagen de 3 es 2, ¿verdad? Y la imagen de 2 es 1 porque, bueno, aquí la imagen de 2 es 2 y aquí la de 2 es 1. Es cierto entonces que la imagen de 2 es 1, ¿verdad? Y aquí están diciendo, fíjese que cuando uno hace esto, ¿verdad? Con este otro elemento, 1, 3, 2, que es este de aquí, ¿verdad? Cuando hago eso con ese elemento, me queda exactamente lo mismo. O sea que cuando hago 1, 3, 2 por la identidad, pues me da 1, 3, 2. Y cuando hago 1, 3, 2 con 1, 3, me va a dar este de aquí, ¿verdad? Verifiquémoslo como para creerle, ¿verdad? El ejemplo. 1, 3, 2 con 1, 3, ¿verdad? Recuerden que se hace de derecha a izquierda. Entonces la imagen de 1 aquí es 3 y aquí la de 3 es 2, ¿verdad? O sea que la imagen de 1 sería 2. 1, 2. Aquí la imagen de 2 es 2 porque no aparece y aquí la de 2 es 1. O sea que la imagen de 2 es 1, ¿verdad? Luego aquí la imagen de 3 es 1 y aquí la de 1 es 3. O sea que la imagen de 3 es 3, ¿verdad? Y por eso aquí pues no es necesario ponerlo, ¿verdad? La imagen de 3 es 3, pues no es necesario ponerlo. O sea que es cierto que hacer esa coclase en este sentido es lo mismo que hacerla para este elemento, da lo mismo que hacerla para este otro elemento, ¿verdad? La coclase dice de 1, 3 también da H. Bueno, se calcula, ¿verdad? 1, 3 con 1 me da 1, 3. 1, 3 con 1, 3. Bueno, ciclos de longitud 2 tienen orden 2, ¿verdad? O sea, 1, 3 con 1, 3 me da la identidad. Entonces es cierto que la coclase de 1, 3 es H, ¿verdad? Este mismo conjunto. Y de la misma manera se verifica aquí que la coclase de 2, 3 es esto, que coincide exactamente con la coclase de 1, 2, 3. Entonces aquí están todas las posibles coclases, la coclase de los 6 elementos que tiene
S3, ¿verdad? Noten que algunas de ellas coinciden, ¿verdad? De hecho, aquí se formaron tres diferentes coclases, porque estas dos son la misma, ¿verdad? La coclase de 1 o de la identidad es H, la coclase de 1,3 también es H. O sea que estas dos comparten la misma coclase. Estas dos, esta con esta, también comparten la misma coclase, y estas últimas dos también comparten la misma coclase. O sea que solo quedaron tres coclases distintas, ¿verdad? A pesar de que tenemos 6 elementos en S3, es posible que dos coclases para elementos distintos me den el mismo conjunto, ¿verdad? Y observen, las coclases son conjuntos de elementos del mismo grupo original, ¿verdad? O sea, aquí no me puede quedar otra cosa que no sea de S3 por la propiedad de cerradura, ¿verdad? Porque aquí lo que estoy haciendo es operando elementos de S3 con elementos de S3. Como es un grupo, entonces la operación es cerrada, y entonces los elementos tienen que seguir siendo elementos de S3, ¿verdad? Aquí hacen algo similar con D4, pues no lo voy a ir a verificar, tendríamos que irnos a ver la tabla de la operación en D4, entonces, pero igual, ¿verdad? Lo que se hace aquí es, se toma como subgrupo, en este caso, a este que llaman K, esa K ahí cursiva, ¿verdad? Y entonces está formado por la identidad y por R180. Entonces, ¿cuál va a ser la coclase de R0, que es la identidad? Operar la identidad con la identidad, que me da el mismo, la identidad con R180, que me da el mismo. Bueno, la coclase de la identidad, pues siempre va a ser el mismo subgrupo, ¿verdad? Igual aquí, la coclase de la identidad, el mismo subgrupo. ¿Por qué? Porque operar por la identidad me deja lo mismo, ¿verdad? No lo voy a ver todo, pero solo para ver para tener un par de ejemplos. Fíjense, la coclase de R90 sería operar R90 con la identidad, R90. R90 con R180, recuerden que era como de sumar los ángulos, ¿verdad? 90 más 180, 270, ¿verdad? Y aquí de paso dicen, fíjense que la coclase de R90 coincide con la de R270, ¿verdad? R270 con 0, R270. R270 con R180, R90, ¿verdad? Y lo mismo pues entonces pasaría con las demás. Observen que en este caso D4 tenía 8 elementos, y de hecho aquí lo recuerdan, ¿verdad? Un grupo de orden 8. Y están quedando 4 tipos de coclases distintas, ¿verdad? Esta, fíjense, la comparte con esta de aquí, ¿verdad? En ambos casos dio K. Aquí estas dos son iguales, estas dos son iguales, y estas dos son iguales. En este caso quedaron 4 coclases, ¿verdad? Aquí hacen otro ejemplo en Z9, que eso pues sí, Z9 es más fácil de trabajar que D4, ¿verdad? Y que es el 3. Y entonces fíjense, dice, en Z9 consideramos el subgrupo H igual a 0, 3, 6. Esto se parece un poco a lo que les puse ahí en examen también, ¿verdad? Solo que ahí en el examen era en Z6, ¿verdad? Fíjense, dice, ojo, no quiere decir que le estás hablando cosas que no habíamos visto, ¿verdad? Ya solo le estaba preguntando cosas de subgrupos, no cosas de coclase, ¿verdad? Fíjense, este ejemplo realmente se presenta más que todo para decir que en el caso de los grupos que tienen una operación de suma, no va a ser conveniente utilizar esta notación que es como multiplicativa. Aquí estamos escribiendo A por H o H por A, ¿verdad? Entonces, similar como nos ocurrió antes en otros, ¿en qué era? Era cuando escribíamos los inversos, por ejemplo, o simplemente para denotar la operación, pues. En el caso de que la operación sea una suma, no nos conviene escribirla como multiplicación. Donde se miraba mejor eso era cuando se introducía las propiedades de exponente, ¿verdad? Que en vez de escribir A al cuadrado, era más conveniente escribir 2A cuando la operación del grupo es una suma, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo similar. Las coclases, cuando el grupo en el que se está trabajando tiene una operación de suma, entonces en vez de escribir 0 por H, escribimos 0 más H. En vez de escribir 1 por H, escribimos 1 más H. Y en general, en vez de escribir N más H, o N por H, perdón, ¿verdad? O vaya, así como estaba en el libro que era A por H, en vez de escribirlo así, multiplicativamente, lo escribimos así, sumativamente, ¿verdad? En el caso de que el grupo tenga una operación de suma, o sea, en los enteros con la suma, reales con la suma, Rn con la suma, etc. Todos esos grupos que
tienen una operación de suma, pues las coclases las denotamos así, ¿verdad? Pero se calculan igual. ¿Qué es la coclase de 2, por ejemplo? Significa que voy a operar 2 con todos los elementos de H. 2 más 0, 2. 2 más 3, 5. 2 más 6, 8. ¿Verdad? Y aquí dicen, fíjense, eso va a coincidir con la coclase del 5. ¿Por qué? 5 más 0, 5. Y ahí está. 5 más 3, 8. Ahí está. 5 más 6, 11. Módulo 9 es 2. Y aquí está. Entonces es cierto que la coclase del 5 coincide con la coclase de 2, ¿verdad? Y además dice, coincide también con la de 8, ¿verdad? ¿Por qué? 8 más 0, 8, ¿verdad? Y aquí está. 8 más 3, 11, módulo 9, 2, ¿verdad? Aquí está. Y 8 más 6, 14, módulo 9, 5, que aquí está. O sea que en este caso de este ejemplo hay 3 tipos de coclases nada más. O sea, las coclases, noten que aparentemente, según lo que estamos viendo en estos ejemplos, como que tienden a repetirse, ¿verdad? Y de hecho ya vamos a ver una serie de propiedades que de hecho me va a evidenciar, ¿verdad? Que este patrón se va a ir dando ahí. Así que fíjense, las coclases no son otra cosa que conjuntos. Observen que, de hecho, además aquí podemos ver, especialmente aquí en Z9, que es más conocido que estos dos, que por ejemplo, esta coclase no es un subgrupo de Z9. ¿Por qué? Porque no tiene la identidad, ¿verdad? La identidad es 0 en Z9 y este conjunto no la tiene. Este conjunto tampoco. Este sí, ¿verdad? En este caso, este es el mismo H, ¿verdad? Entonces, este sí es un subgrupo. O sea que hay algunas coclases que pueden ser un subgrupo, pero hay otras que no. En general, solo son conjuntos y son subconjuntos del grupo en el que se esté trabajando, ¿verdad? Aparentemente, como les digo, vemos que es común que se repitan, ¿verdad? Hay algunas que son iguales. Y pues, por ahora, fíjense, creo que por aquí nos vamos a quedar. Solo un último comentario. Fíjense que estas coclases van a ser más interesantes cuando los grupos sean no abelianos. De hecho, fíjense, por eso los primeros dos ejemplos que se dieron son en dos grupos, S3 y D4, que no son abelianos. ¿Por qué? Porque fíjense que resulta que cuando los grupos son abelianos, este conjunto A por H va a coincidir con este HA, ¿verdad? Y vamos a ver que este otro conjunto también va a tener relevancia. Y como les dije ahí en el examen también, ¿verdad? Esta operación, si el grupo es abeliano, yo le puedo dar vuelta a estos dos y realmente A con A inverso se va a cancelar. Entonces, cuando los grupos son abelianos, las coclases, digamos que son más simples, podríamos decir. Y como que donde tienen más chiste calcularla, ¿verdad? Y ver su comportamiento es en los grupos que no son abelianos, que por ahora los que tenemos son los de matrices, estos de permutaciones, el de 4, ¿verdad? De los grupos esos diédricos, y no mucho más, ¿verdad? No tenemos tantos, si se ponen a pensar, no tenemos tantos grupos no abelianos con los cuales trabajar, ¿verdad? Entonces acá en este capítulo ya van a ver, solo les voy a mostrar rápido, muchos ejemplos por lo mismo, ¿verdad? Se trabajan, de hecho no hacen muchos más ejemplos acá. Bueno, aquí hacen otro con A4, fíjense que también es no abeliano. Aquí hay otro teorema relacionado con TN, ¿verdad? El grupo diédrico. O sea que aquí, pues, esos grupos no abelianos son los que tienen un papel principal, ¿verdad? Y bueno, aquí nos vamos a quedar por hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, ¿verdad? Sobre la definición esta de clase. Vamos a quitar la grabación.